buenas vibras, eso que nos espera, que tanto queremos, esa paz tan anhelada, vivir sin miedo en un país tan rico, en un país lleno de mucha solidaridad, de gente buena, de gente honesta, de gente trabajadora, de gente hospitalaria. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Estamos contentos porque es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Es viernes, señoras y señores, y el cuerpo lo sabe. El hombre más guapo del mundo en controles está en compañía también de don Cristian Flores, ¿no? Y el de ahí, por favor, levante la mano. Él es el hombre más guapo. Nadie como nosotros, porque tenemos al hombre más guapo del mundo en controles. Está contento, él sabe que es viernes y pues que tenemos un bonito fin de semana en compañía siempre de nuestra familia. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. En la actualidad, las mujeres, ayúdenme con el teléfono, por favor. En la actualidad, las mujeres somos ejemplo de dedicación, fuerza, inteligencia y responsabilidad, lo que refleja nuestra capacidad para superar esas adversidades que se nos presentan día a día, que se nos imponen en esta sociedad tan desigual hoy definida pues en nuestra contra, ¿no? Las mujeres debemos asumir en esta sociedad el rol de cualquier ser humano. Donde Dios nos quiera poner, ahí estaremos siempre guerreando y batallando, porque somos capaces de pensar, porque somos capaces de discernir, porque somos capaces de decidir entre lo correcto y lo incorrecto también, porque somos capaces de decidir sobre circunstancias de importancia y de trascendencia social para ayudar y contribuir a la toma de decisiones y de esta manera poder compartir estos roles importantes entre hombres y también, por supuesto, ahí entre hombres y mujeres. Por tanto, se trata de que las mujeres tengamos ese poder para poder defendernos y defender a aquellas mujeres que están sin voz en este momento y ejercitar nuestros derechos porque tenemos capacidad y oportunidad en la formulación y ejecución de políticas públicas que favorezcan la garantía y el fortalecimiento de los mismos. Son las 8 con 30 minutos. Luisa Magdalena González Alcíbar, candidata a la presidencia de la República por el movimiento RC5, Revolución Ciudadana Lista 5. En la historia de nuestro país es la primera candidata mujer y la única en estas elecciones anticipadas. De ganar usted, Luisa, la presidencia marcaría un hito en la vida republicana de nuestro país, porque sería la primera mujer presidenta del Ecuador elegida democráticamente por elección popular. Son las 8 con 30 minutos. Luisa, buenos días, bienvenida a nuestro medio de comunicación y antes, pues queremos Vamos a empezar a agradecer a los medios de comunicación que se unen a esta importante, más allá de entrevista, conversación entre dos mujeres, una orense y una manabita. Gracias a la radio La Vecina 104.3 con su director general, el abogado José Campoverde. Gracias también a radio La Propia 97.1 con su director general, Rodrigo Ruiz. Radio Fénix 103.5 en la parte alta de nuestra provincia. En las páginas digitales, gracias por acompañarnos en la página digital MP Noticias con su director, el licenciado Mario Pinto. Luisa, buenos días. Ahora sí, bienvenida una vez más. Hola Jessica, un buen día a todos los que nos están escuchando. Gracias, El Oro, por esa acogida tan maravillosa que ha dado a Luisa González, a este proyecto de patria de la Revolución Ciudadana. Y dice, ya no están de fiesta, ¿no? Ayer el Guavo estaba de fiesta porque fue su cantonización, aniversario de cantonización, y yo decía, es un cantón tan joven que tiene mi misma edad. ¿Ya cuántos años tiene usted? 45. 45 años, pero se la ve bastante bien, ¿no? Muchas gracias. Se la ve muy bien. Y la gente ahí les voy a dejar una cuña. O sea, porque si no me echo flores yo misma. La gente que me conoce personalmente siempre me dice, uy, ha sido más linda. No. Está bien, ¿no? Y así es, se la ve muy radiante. Estoy molestando. Muy joven. Luisa, son las 8 con 32 minutos. Los manavitas somos terribles para molestar. Oiga, en mi sangre corre sangre manavita. Uy, no, entonces ¿cómo será? Mi mamá es manavita.
Mire, ahí está. Del Empalme. Del Empalme, me parece que es ahí. No bueno, sé está cercano, está cerca, cercano. pero el Empalme no es de Manaví, ¿No? Pero están cerca. Bueno, Hay no mucho recuerdo manavita en la zona. Apellido Mantuano. Mira. Apellido Mantuano. Estamos ahí. Nosotros también a nosotros nos gusta la salprieta con el verde o con el plátano verde. Qué y rico. con queso, ¿no? Y la rica tonga. Y nada por si como acaso, una rica tengo tonga. aquí un plato de pancitos y dulces, ¿no? Y tengo una tortita de banano con nueces. Está espectacular, señor. Eso es gracias al ingeniero Manuel Tapia Freire, el dueño de la marca Café Manuelito, en la parte alta, en nuestro cantón Piñas, en un hermoso cantón. Ahí está, la recibió muy bien la cafetería, ¿no? Sí, aquí está, el café está espectacular. Me dicen, Riquísimo. ¿quiere con azúcar? No, pues señores, el café hay que degustarlo bien. Y eso Sin no azúcar, ¿no? Claro. ¿Sabe qué? Aprenda, director, por favor. Hablando sin de azúcar, piñas, yo tengo mi corazoncito repartido en todo el país. Mi padre, no es mi padre biológico, pero es mi padre de crianza, yo crecí con él, así que es mi padre. Bueno, él es de Piñas. Mi padre es de Piñas, su familia es de Piñas, y yo cuando era pequeñita pues pasé unos lindos momentos de mi vida en Piñas, vacaciones en Piñas, así que para mí es un gusto, en poco estaré en Piñas. Es un Ecuador chiquito en nuestra provincia. Así es. Ecuador chiquito, tenemos sierra, la parte alta, y también tenemos costa en la parte baja. Son las 8:34. Antes de iniciar, Luisa, ¿le podemos decir Luisa, no Luisa? Pero por supuesto, mire, a mí a veces me dicen abogada, máster, de todo. Le digo, no, a ver, un momentito. Yo soy manavita, pero mi madre me puso de nombre Luisa. Así que dígame Luisa. Luisa, listo. Muy bien. Antes de iniciar esta importante conversación, es la primera vez que la tenemos aquí, Luisa, y pues seguro nuestros seguidores, nuestros radioescuchas, quieren saber quién es Luisa González, y nosotros también queremos saber quién es Luisa González. Bueno, soy una hija, nieta, bisnieta de manavitas. Mi familia es de Canuto, una parroquia de Chone. Crecí en el campo. Una experiencia maravillosa crecer en el campo. De allí también soy, una maravillosa hermana, así mis hermanos piensen lo contrario porque los molesto mucho. Una hija obediente porque madre manavita que se respeta, chancleta que te cae, no mentira. Así fue la crianza en sus tiempos. Soy madre de 2 hijos maravillosos, 2 hijos humanos y 2 hijos perrunos. Esos son los más lindos, los perrunos. ¿Y sus 2 hijos? ¿Cuántos años tienen sus hijos? Todos hacen lo que quieren. El mayor de mis hijos tiene 29 años, el pobrecito está mayor ya. Un chiquito de 9 que es un tesorito lindo, maravilloso. Y mis 2 hijos perrunos, el uno tiene 3 años y la otra tiene 2. ¿Cómo se sienten ellos saber que su madre hoy en día está de candidata a la presidencia de la República y que estamos viviendo en medio de una crisis violenta, en medio de la inseguridad? ¿Qué dicen ellos? Porque detrás de Luisa González, de la candidata a la presidencia, hay un ser humano, hay una mujer, hay una madre y 2 hijos que esperan cada noche a su madre. ¿Qué dicen ellos? Bueno, lo primero, somos una familia cristiana y mis 2 hijos, ¿no? Siempre me dicen, madre, estoy orando por usted. El chiquito me dice, antes de acostarme a dormir, pedí a Dios que te cuide. Él tiene mucha fe, ¿no? El chiquito siempre me dice, no te va a pasar nada, mamá, porque yo le estoy pidiendo a Dios que te cuide. Eso me llena el corazón. Es duro tener que hacer campaña con un chaleco antibalas, es duro tener que salir a la calle y saber que no sabes si vas a volver, y que en mi caso soy madre soltera de mis hijos, de mi hijo chiquito, y soy el sostén de mi casa. Entonces, si algo me pasa, mis hijos se quedan sin su madre, ¿no? Eso es doloroso, pero esa misma situación la viven todos los ecuatorianos, porque al igual que las demás madres ecuatorianas, ellas también salen a trabajar por sus familias, por su país, cada día corriendo riesgo sus vidas. También sus hijos salen a las calles y por eso es urgente transformar este país, recuperar la seguridad y la paz,
para 18 millones de ecuatorianos, porque nosotros salimos a la calle sin seguridad. Yo en este momento tengo un equipo de seguridad por ser candidata, pero antes no lo tenía. E igual cuando salía con mi hijo a llevarlo a la escuela, salía con temor de que algo nos pase. Y no podemos vivir así. Por eso vamos a transformar este país en un Ecuador de paz, en un país seguro. Una mujer que aspira a llegar a la presidencia de la República, aspira a sentarse en el sillón de Carondelet, pero más allá aspira de volver a ese cambio, de enrumbar al país, un país sin miedo, un país sin terror, un país lleno de oportunidades, de trabajo, de empleo. Y bueno, eso es lo que todos los ecuatorianos, como usted bien lo ha dicho, Luisa, es lo que anhelamos, ¿no? Salir de nuestras casas hoy en día es un caos, un terror, o sea, ya no es un miedo, sino es un pánico total, donde estamos en medio del semáforo esperando el verde y se nos acercan dos motocicletas y se nos paraliza el corazón. Se nos inclusive. hiela la sangre sin instante. Entonces, ¿cómo poder enrumbar, Luisa González, este país sin esta inseguridad que estamos viviendo? ¿Cómo lo haría Luisa González, una mujer? Primero, Jessica, hay que diferenciar. Nosotros tenemos dos tipos de violencia, de delincuencia, lo que es la delincuencia común y lo que es el crimen organizado, y hay diferente forma de combatirlos. En cuanto a la delincuencia común, nosotros vamos a fortalecer a la Policía Nacional, vamos a invertir 500 millones de dólares en el equipamiento necesario. ¿Qué pasa hoy? Tú llamas a la policía, los vehículos están deteriorados, 60% del parque automotor no está funcionando, no tienen para combustible, no tienen equipamiento, no tienen armas, municiones. Pues vamos a devolver el equipamiento primero a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, que trabajen en conjunto, policía y Fuerzas Armadas, para ir tomando el control de las calles, el control de las cárceles, pero también es necesaria una depuración porque hasta el año 2022 hubo cerca de 6.600 denuncias en contra de efectivos de la Policía Nacional por vínculos con bandas delictivas, y de eso solamente el 2% se ha llegado a tomar acciones. Nosotros decíamos, Luisa, que para poder combatir la inseguridad en este país, primero se debe de combatir la corrupción que está institucionalizada. Partamos de la corrupción que está pasando dentro de las instituciones públicas, como lo es Policía Nacional, Fuerzas Armadas, policías involucrados en actos de corrupción. Primero partamos de ahí. ¿Cómo Luisa González puede depurar o va a empezar a depurar la corrupción dentro de estas instituciones? Mire, aquí hay dos áreas fundamentales. La una, ya existe una denuncia puesta en la Fiscalía por el pronunciamiento que hizo el embajador de los Estados Unidos, donde dijo que existen narcogenerales en la policía. Esa investigación la tiene la fiscal general Diana Salazar, no ha avanzado con la investigación, no ha formulado cargos, no sabemos absolutamente nada. Han pasado días, meses, pronto pasarán años y no avanza. Deja mucho la imaginación de por qué no avanza con esa investigación la fiscal general. Y también, por otra parte, desde el gobierno, como Luisa González, aplicar las pruebas de confianza, volver a aplicar las pruebas del polígrafo, pero también utilizar los recursos que tenemos como la unidad especializada de lavado de activos, ¿no? De análisis financiero y lavado de activos, la UAFE. Desde allí puedes investigar también a ciertos elementos que tengan algún tipo de denuncias, que tengan vínculos con bandas delictivas, en los movimientos económicos, no solamente de esas personas, sino de su entorno. Pero ahora otra cosa, Luisa, ¿no cree usted que también en este caso, más allá de eso, se debería reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccional y Control Constitucional? Porque, hablando de este tema importante, actualmente con estas acciones de protección, recordemos una acción de protección, muchas personas salen en libertad, e inclusive muchos funcionarios públicos que han sido destituidos en años
atrás, como jueces, fiscales, incluso policías y otros más, han sido restituidos nuevamente en sus puestos. ¿Cómo poder garantizar entonces de que aquella persona o aquel policía que estuvo involucrado en actos de corrupción no regrese dentro a la institución con estas acciones de protección? Porque no solamente regresa juez, fiscales, policía, sino que también el juez dispone a pagar un sueldo desde que fue destituido, con todos los beneficios de ley. Entonces, ¿cómo poder en este caso cerrarle la puerta a aquella persona o blindar con un candado definitivo a aquella persona que estuvo involucrada en actos de corrupción? A ver, aquí se requiere también el trabajo comprometido de la función judicial, que desde la cabeza vaya depurándose hacia abajo. La Fiscalía, identificar los malos elementos, pero lamentablemente también tenemos una fiscal que ha sido muy pronta para persecución política, pero que, como vemos en el caso de los narcos generales, no avanza la investigación. La función judicial debe también ponerse la camiseta del país y denunciar a aquellos jueces que no están actuando conforme a la ley. Y como usted dice, Jessica, aquellas personas que fueron destituidas o removidas del cargo por actos de corrupción, por no haber cumplido sus funciones, y que hoy día, a través de una componenda política, prácticamente porque no es cumpliendo los requisitos de ley, por un sistema judicial que no está funcionando, es que vuelven a ser reintegrados en su puesto de trabajo. Si un juez fue removido del cargo, fue destituido por no haber cumplido sus funciones, por haber actuado al margen de la ley, por haber fallado sin que hayan los argumentos legales, y hoy vuelve, es porque quien le restituye esos derechos tampoco está actuando en justicia. Pero los derechos, derechos, tiene puesta la camiseta del país. Esos derechos fueron aprobados en la Constitución del 2008. Recordemos que Ecuador es un país garantista de los derechos fundamentales, entre esos el de la presunción de inocencia, que es consagrado en el numeral 2 del Pero ya artículo fueron removidos 76. del cargo. Pero sin embargo, esta acción de protección los vuelve a reintegrar. ¿Cómo poder brindarlos? Han hecho un abuso, han politizado la función judicial y han hecho un abuso de la función judicial. Y lo vivimos nosotros en la Asamblea Nacional. Medidas que no correspondían, que la misma, por poner un ejemplo real, la señora Guadalupe Llori se acogía a la protección de sus derechos cuando no le correspondía, porque estábamos dentro de la función judicial haciendo un debate, haciendo procesos que corresponden a la función judicial, y venía un juez de cualquier sitio que escogían, algún juez amigo, para que le dé medidas de protección, acciones de protección, haciendo un abuso de las acciones de protección, cuando no correspondían, porque era interferir en otra función del Estado. Cuando no hay un orden en el país, cuando no se está actuando de forma proba, y cuando hay una agenda política atrás de la función judicial, estos son los casos: abuso de las acciones de protección. Lo vivimos en la Asamblea Nacional. Cuando no correspondía, las otorgaron. Y allí, a esos jueces que han otorgado medidas que no corresponden, excediendo a sus funciones, es que debe entrar el Consejo de la Judicatura y tomar las acciones legales correspondientes. ¿Se debe realizar algunos cambios en la Constitución, Luisa, acerca de esta acción de protección? El cambio no va netamente por la Constitución, el cambio va por una función de justicia que no está funcionando, porque esto es una herencia del trujillato, donde nos pusieron autoridades a dedo, sin la formación y la capacidad necesaria, pero para perseguir políticamente a la revolución ciudadana. Y la señora fiscal general Diana Salazar es muestra de eso. Nunca tuvo el puntaje necesario, ni el conocimiento, ni la capacidad para ser fiscal. Le regalaron el cargo de fiscal para que persiga la revolución ciudadana,
y que para que procese sin pruebas, por influjo psíquico, a Rafael Correa. ¿Por qué le regalaron a Diana Salazar? ¿Por qué lo dice usted? Porque ni sus hijos ni los míos con un 10 sobre 20 pasarían un examen de colegio. Pero vaya a ver cómo le califican. Le califican un libro plagiado, que es un folleto. Le califican que sonrió bonito, que contestó bien, pero no califican la parte técnica, su conocimiento en materia penal. Y le ponen puntos donde quieren. Hay que ver el proceso donde la califican a la señora Diana Salazar y saca 10 sobre 20. Y ella se siente orgullosa de haber sacado 10 sobre 20. Sí, pero que con 10 sobre 20 ni siquiera mi hijo pasa de año. Y sin embargo ella pasó para ser fiscal. Ahora, otra de las puesta allí para perseguir a la Revolución Ciudadana. Luisa, otra de las cosas, ¿usted cree que debe reformarse el COIP y el Código Orgánico de la Función Judicial para que hayan realmente sanciones para jueces que otorgan libertad o medidas sustitutivas, pese a que la policía en su informe presenta todas las pruebas en contra de detenidos, de delincuentes? Sin embargo, reciben esas medidas sustitutivas a la prisión preventiva, incluso con fiscales que no acusan. ¿Es necesario este cambio estructural? Es que el cambio no va por la ley, el cambio va por jueces íntegros. ¿Y quién tiene que vigilar eso? Es el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene que ver que los jueces se ajusten a la realidad. Si es un delincuente que fue encontrado con armas, que está siendo procesado por asesinato, lo lógico es que le des una prisión preventiva, porque es alto, pero no sucede el nivel de peligrosidad. Pero le están dando muchas veces medidas sustitutivas como presentación periódica. ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién debe controlar a los jueces? El Consejo de la Judicatura. Pero no está haciendo su trabajo, una vez más. Consejo de la Judicatura, que es herencia del Trujillato. Nos destrozaron el país desde la consulta del 2018. Destrozaron la institucionalidad, pusieron autoridades que no tenían el mínimo conocimiento de la función pública, de lo delicado que es el sistema de justicia, la función judicial y lo importante para garantizar los derechos de los ecuatorianos, porque los pusieron solamente para el odio y para perseguir. Y eso es lo que tenemos que superar como país. Deben venir esos cambios de autoridades para que el país se conduzca correctamente. Y parte de todo este odio es incluso el gobierno que tenemos. ¿Cómo se podría conducir correctamente al país? Autoridades con conocimiento. Mire. ¿Por mérito o por democracia? Por mérito, con concursos públicos, transparentes, que conozcan de la función judicial. ¿Cómo creer esa transparencia en medio de tanta corrupción? Las instituciones públicas, siempre hemos dicho, están ahí, las instituciones públicas, está Policía Nacional, Fuerzas Armadas, está Judicatura, están todas las instituciones públicas. Pero ¿qué pasa con la corrupción? ¿Cómo poder garantizar esa transparencia con los cursos, con los concursos? Mire, primero, ¿quién nombraba las autoridades? Antes las autoridades las nombraban desde el Congreso con compra y venta de votos. Para eso existe el Consejo de Participación Ciudadana, consejo que fue destituido para poner a cambio al Trujillato. Un grupito de amigos anticorreístas, porque así eran, poniendo autoridades a dedo, con concursos donde ganas con un 10 sobre 20. Lo que necesitamos es que vuelva a funcionar correctamente el Consejo de Participación Ciudadana, volver a los concursos públicos donde se elijan a los mejores técnicamente, no regalándole votos porque sonrió, no sonrió, lo dijo, declamó correctamente, levantó las manos al hablar, por el conocimiento y la capacidad en la materia. Concursos técnicos donde ganen los mejores, los que más conozcan en función la fiscalía. Tiene que dominar la materia penal.
Y para eso son los exámenes que deben pasar en el concurso público para Contralor General del Estado. Por Dios, país, hasta el día de hoy tenemos el subrogante del subrogante del subrogante. No existe un análisis legal de cómo tenemos hoy al Contralor. Es el subrogante del subrogante. No existe esa figura legal. Está de forma ilegal. Nos destrozaron todo. Sería volver a los indispensable. concursos públicos. Usted me hace recordar, Luisa, del subrogante. Aquí también hemos pasado por muchos gobernadores esta provincia. Creo que más de 5 o 6 gobernadores ha tenido esta provincia en el periodo de Guillermo Lasso. ¿Sería importante poner un gobernador en cada provincia del país por meritocracia y no por dedocracia por parte del Ejecutivo? Bueno, en el caso de los gobernadores, tiene que ser alguien, obviamente, de confianza del presidenta de la República. De confianza, pero con capacidad. Sin embargo, aquí hemos visto desfilando varios gobernadores. Pero gente proba. Y yo le voy a decir una cosa, nosotros en nuestro gobierno, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, muchas veces los ministros que tuvo Rafael Correa, no los conocía Rafael Correa. Se hacía un comité para evaluar hojas de vida. Comité para evaluar hojas de vida, para escoger ministros. No solamente es la confianza, es el conocimiento y la experiencia. Ese comité evaluaba varias hojas de vida para ver que los mejores puedan llegar a una cartera de Estado. Pues asimismo voy a escoger a los gobernadores en las provincias que sean los mejores, los más conocedores de la problemática y la realidad de la provincia y que no vayan a afectar un sector por favorecer a un sector amigo, sino a trabajar por un proyecto de patria. Candidata, usted tiene 1 año y medio aproximadamente para poder trabajar y poder enrumbar este país. ¿Cuáles serían esas acciones inmediatas que usted tomaría para frenar la inseguridad? ¿Qué es lo que primero Luisa González, en el caso de que llegue a ser la presidenta de la República, qué es lo que haría Luisa González con inmediatez? Bueno, lo primero va a ser declarar la emergencia en el sistema de seguridad, en todo lo que es la función, el sistema de seguridad en el país, declaratoria de emergencia de la seguridad en el país para poder hacer urgente las compras de los vehículos, de los chalecos, de las municiones, del armamento para la fuerza pública y a la par la depuración de la fuerza pública, pero también de instancias del gobierno a las cuales se ha infiltrado el crimen organizado, las bandas delictivas. Lo primero, para poder salir, patrullar las calles y retomar el control de las cárceles, porque las cárceles las maneja el gobierno a través de las bandas delictivas. Hay un secretario en la SNAI. ¿Y quién controla las cárceles? Las cárceles son parte del Estado. Le corresponde a Guillermo Lasso el control de las cárceles. ¿Cómo es que Guillermo Lasso ha entregado el control de las cárceles a las bandas delictivas, donde ingresa armamento de corto y de largo alcance, donde tienen piscinas para tilapias, donde hacen fiestas, donde entran y salen cuando quieren? Porque Guillermo Lasso lo está permitiendo, pues. ¿Cómo va a ser la rehabilitación social dentro de las cárceles del país cuando ha pasado lo que usted acaba de mencionar? Lo primero es retomar el control. ¿Cómo lo piensa retomar el control si el gobierno no lo ha tomado todavía? Pero no lo ha tomado porque tiene un pacto con las bandas delictivas. Porque el gobierno está tomado por el crimen organizado. Por eso permiten que hagan lo que les da la regalada gana en el gobierno, en el Estado, y con todos los ecuatorianos. ¿Cómo tomaría el control Luisa González? Lo primero que hay que hacer para retomar el control del país es que se vaya Guillermo Lasso y que se vaya junto con todo su séquito que ha permitido que la delincuencia se tome a las familias ecuatorianas por rehenes y por presas y nos maten en cada rincón de la patria. Eso es lo primero. Lo segundo, autoridades que sepan cómo manejar el sistema de justicia en el país, el sistema, la política carcelaria en el país. Las cárceles eran manejadas por un ministerio de justicia
que tenía política de rehabilitación social. ¿Cuántos, Luisa, cuántas personas, cuántos privados de libertad se rehabilitaron en la época de Rafael Correa? ¿Cuál fue la rehabilitación que ellos utilizaron para los privados de libertad? Mire, la ministra de Justicia era una mujer. Quien manejaba las cárceles era una mujer, por si acaso, ¿no? Mujer. Y entraba a las cárceles. ¿Sabe por qué? Porque había una política de rehabilitación social. Podían estudiar la universidad en línea. Eso es fundamental para ir rehabilitando a nuestros presos. Habían talleres de formación profesional en artes, en oficios, para que puedan salir a una actividad productiva. ¿Hubo seguimiento por parte del gobierno para estas personas que se rehabilitaron y lo reinsertaron nuevamente a la sociedad? Mire, al detalle de miles de personas no podemos estar, porque estamos hablando de que son miles de personas que salieron de un sistema de justicia, de un sistema, penitenciario, en el cual recibieron capacitación, en el cual recibieron educación, pero sí le puedo decir, libre, que hoy en día ellos tienen el control. A Rasquiña lo asesinaron en Manta, y de ahí se atomiza la banda de los choneros y empiezan a surgir muchas Los banditas grandes más. líderes toman el control dentro de las cárceles hoy en día. Hoy en día, pues con el gobierno de Guillermo Lasso, que es el que ha permitido que las bandas delictivas controlen las cárceles y controlen el país. Luisa González porque ha dejado desprotegida a la Policía Nacional. Luisa González actuaría igual que el presidente Nayib Bukele, que tiene a nivel mundial una gran aceptación en cuanto al tratamiento de los delincuentes. Luisa González va a actuar como Luisa González. Mano dura contra la delincuencia, toda la fuerza del Estado y de la justicia contra los delincuentes. Derechos humanos para nuestra población, derechos humanos para nuestra fuerza pública. Así va a ser el gobierno de Luisa González. ¿Derechos humanos también con los privados de libertad? Los derechos humanos primero de los ciudadanos que mueren en cada esquina, niños, jóvenes, adultos. Derechos humanos para nuestra policía y fuerzas armadas que salen a combatir a delincuentes que están ahora mismo más armados que ellos. Por eso voy a invertir en el armamento, en sistemas de inteligencia, en coordinación internacional con Colombia, con la Unión Europea. Derechos humanos para nuestra gente. Y en la cárcel estarán los delincuentes con todo el peso de la justicia y del Estado. Aciertos y desaciertos tuvo el economista, el expresidente de la República, Rafael Correa, en cuanto a la tabla de consumo, que muchas personas lo mencionan. ¿Eliminaría usted la tabla de consumo? No existe una tabla de consumo. Existe una tabla de umbrales. ¿De qué se trata esa tabla? Que la tienen la mayor parte de países en el mundo. Es una tabla que dice que no los niños, no los jóvenes, los adultos no vayan presos por un problema de adicción a drogas. No vayan presos por una adicción. Deben ser tratados en clínicas de rehabilitación. Los pobres son los que van presos cuando los cogen con un problema de adicción. ¿Qué sacamos encarcelando y aumentando la población carcelaria de gente que lo que tiene es un problema de salud y no un problema de delincuencia? La tabla, por si acaso, esa tabla que dicen que son umbrales de consumo, es para adultos, no para jóvenes ni para niños. No se puede consumir en lugares públicos, por si acaso, y ahí es la responsabilidad de las alcaldías, el controlar sus espacios. Y eso es para que los pobres o para que la gente que tiene un problema de salud no termine en una cárcel. Eso es, pero si a alguien no le gustó, ¿por qué no lo han derogado?
¿Por qué no la derogó el señor Guillermo Lasso? Algunos ¿Por qué no la ecuatorianos derogaron los socialcristianos? no están de acuerdo. ¿Usted derogaría eso y cambiaría el formato? Porque ha cambiado ya el país. Ya no estamos viviendo en la época de Rafael Correa, donde no había coches bombas, donde no había extorsión. Y los donde no coches había bombas van a vacunas. dejar de ponerlos si es que se eliminan los umbrales de consumo de drogas para los adictos a drogas. Lamentablemente podría ser de que el adicto a droga necesite robar, necesite delinquir para poder consumir. ¿Podríamos Pero cambiar o reestructurar, ¿Ustedes Luisa? creen, ecuatorianos, que el que roba porque tiene un problema de adicción va a poner un coche bomba? No, me refiero, crimen Luisa, a organizado. que podríamos reestructurar en la tabla de consumo lo que usted acaba de mencionar. Este gobierno lo podría eliminar. Ustedes me están sugiriendo que el hijo de una madre pobre que ha caído lamentablemente en una adicción, yo lo mande preso en lugar de enviarlo a una clínica de rehabilitación. Que ya tenemos 58% de hacinamiento penitenciario, que la cárcel 5 de Guayas tiene 128% de hacinamiento penitenciario. Y me están diciendo que mande allí a enfermos por adicción en lugar de a criminales. Ahora, usted menciona de la rehabilitación social, pero aquí, por ejemplo, en Machala no tenemos un centro de rehabilitación de Perfecto, adicción. allí voy. Luisa González, yo voy a declarar como un problema de política de salud pública. Problema de salud pública, el tema de las adicciones. Porque lamentablemente en estos 6 años de abandono que ha tenido el país, niños, jóvenes, adolescentes han caído en la adicción. Y hay que reconocer que tenemos un problema de adicciones en el país. Voy a crear probablemente un viceministerio para que se encargue específicamente del tema de las adicciones de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Daría un presupuesto para por supuesto, cada un presupuesto provincia. y con áreas especializadas en las unidades de salud, con gente especializada, con psicólogos, con psiquiatras, para dar tratamiento a los jóvenes y a los niños que han caído en adicciones. Porque yo no puedo encarcelar niños y jóvenes cuando lo que necesitan es que los rehabilitemos, que los desintoxiquemos. Los hijos de las familias que han caído en la pobreza y la extrema pobreza son los más afectados. Vamos a abrir centros de rehabilitación para los jóvenes, para los niños que han caído en adicciones, porque no podemos dejar solo a un país que se cae en pedazos. Hay que levantarlo. Son las 9 ya, son las 9 de la mañana con 5 minutos. Luisa, hablando de este tema bastante de inseguridad, estamos topando mucho esto porque este es el problema, la crisis que vivimos los ecuatorianos. ¿Cómo se podría contrarrestar el ingreso de extranjeros por las fronteras del país? ¿Cómo se podría aplicar un filtro para poder saber quién entra y quién sale? Recordemos, Luisa, que en el gobierno de Rafael Correa se dejó el libre acceso a los extranjeros para que no presenten ese récord policial. Actualmente hay mucho extranjero en el país que no se sabe cuál fue su récord, cuál fue su vida pasada. Sin embargo, tiene ese libre acceso al país. ¿Se podría mejorar? ¿Cómo lo podría hacer Luisa González? Mire, podemos pedir el pasado judicial a quienes vayan a ingresar al país, pero el problema más grande de Ecuador ya no es quien ingresa al país. El problema más grande del Ecuador se llama migración, pero no migración hacia el país, sino fuera. Nuestros hermanos se están yendo, las familias se están rompiendo. Entre mayo del 2021 y agosto del 2023 han salido del país 280,000 ecuatorianos, 280,000 familias han quedado rotas. Nuestros hermanos están migrando por la selva del Darién, corriendo gran riesgo en sus vidas. Encabezamos índices de migración y muchas veces en forma ilegal, donde corren riesgo la vida de niños, de jóvenes, de mujeres que son incluso violadas, abusadas en esa migración ilegal con coyoteros. Eso es lo que más nos duele y nos preocupa. Ya Ecuador no recibe ni siquiera a los migrantes que antes retornaban. Ya hoy
nuestra gente se está yendo. Todos tenemos un familiar o un amigo que ya se está yendo del país por las pésimas condiciones de vida de 6 años de unos gobiernos que nos han dejado en el absoluto abandono, de una derecha que dijo no seamos Venezuela y nos ha convertido en un país que exporta gente, que no exporta la producción nacional, que exporta a sus seres humanos, a sus seres amados. Lo que queremos es un Ecuador de dignidad, de paz, de justicia, donde haya oportunidades laborales, donde tengamos libertad de salir a las calles, donde encontremos empleo, donde la salud sea pública, de calidad y gratuita, que nuestros jóvenes vuelvan a las aulas de clase, porque hoy día tenemos más de 200.000 niños y jóvenes que salieron del sistema educativo y nunca más volvieron. Hablando de la educación, Luisa, las pruebas de la CENESID ahora pasó a las universidades, siendo esto una tomadura de pelo, porque tienen igual que rendir pruebas igual en la CENESID. Ahora, esto se da porque en las universidades del país no tienen cavidad para tantos estudiantes, pese a que hay esos recursos. ¿No cree usted que se debe mejorar el presupuesto en las universidades, en las escuelas, en los colegios, para que estos recursos sean destinados para las infraestructuras de las universidades y contratar profesores de esta manera, dar acceso a los estudiantes de la universidad? ¿Cuál sería, Luisa, su propuesta para poder mejorar el acceso a la educación universitaria, donde hoy en día, a través de un examen que únicamente se cambió de nombre, ¿no? Ahora es transformar, igual, si no sacas los puntajes te derivan, por más que yo quiera ser médico, me dicen no, tú te vas a otra rama porque sacaste estos puntos? ¿Cómo podemos mejorar la educación en la universidad? Jessica, ¿usted sabe por qué estamos en este punto? ¿Usted sabe por qué nuestros jóvenes no tienen acceso a la universidad? Tenemos más de 200.000 jóvenes que se quedaron fuera del sistema educativo. Aquí hay que solucionar desde el inicio. Jóvenes que pasan de 18 años y no tienen un título de bachiller. Voy a crear un programa de bachillerato acelerado para devolverles primero la esperanza a esos jóvenes de continuar con su educación. Lo segundo, el problema no es un examen. El problema también es que le quitaron el presupuesto a las universidades, y muchas universidades podrán tener la capacidad instalada, las aulas, pero no pueden contratar más maestros porque les quitaron el presupuesto. Lo siguiente, a nuestros jóvenes les ofrecieron eliminar la CENESID porque supuestamente el problema era la CENESID y el examen. ¿Y sabe lo que les hicieron? Les dijeron, te voy a quitar el examen de ingreso y va a haber libre ingreso. Te voy a quitar la CENESID porque la voy a eliminar y vas a ingresar libremente. Lo único que les quitaron fue la posibilidad de educarse. Les quitaron las becas y les quitaron el presupuesto para la educación superior. Y así los dejaron fuera del sistema educativo. Y hoy hay una inmensa brecha de jóvenes que no acceden a la universidad, porque además el examen de CENESID lo podías hacer virtual. Hoy tienen que ir presencial. Si alguien del Oro quiere ir a la Universidad Central de Quito, por poner un ejemplo, tiene que ir hasta Quito a dar un examen. Y no solo eso, un examen por cada universidad. Les complicaron la vida a nuestros jóvenes. Nosotros vamos a volver a un examen unificado, virtual, pero antes del examen, a una nivelación de conocimientos, a prepararlos para ese examen. Había el preuniversitario hace años para poder nivelar el conocimiento de muchas personas que se graduaron, por ejemplo, en el 2000 y terminaron su bachillerato en el 2000 y decidieron estudiar en el 2010, por ejemplo. Pero ya no lo pudieron hacer porque eso era ya no por había... universidad. Eso era según, no todas las universidades tenían eso, ¿ah? No todas las universidades tenían eso. La Universidad de Machala aquí tenía el La preuniversitario. Central de Quito también, pero no lo tenían las demás universidades. No todas lo tenían. ¿Por qué no volver o ingresar el preuniversitario a todas las universidades y de esta manera nivelar el conocimiento de las personas que quieren prepararse? Es que no se trata de nivelar el conocimiento, se trata de que toda la educación pública debe ser igual y de calidad. Que un joven de Chone, que un joven de Pasaje, que un joven
de Joya de los Hacha que un joven de Esmeraldas tenga el mismo conocimiento, y no el uno porque está en la capital y el otro porque está en otra provincia, en un cantón alejado. El uno tiene más conocimiento que el otro. Vamos a partir de desigualdad. ¿Qué es lo que se buscó? Estamos en desigualdad hoy en día. Nos toca volver a arreglar esto. Con instituciones privadas y con públicas. Mire, por eso mismo, tenemos que volver a recuperar desde la educación básica. No puede ser posible que el joven que estudia en Joya de los Hacha tenga una pésima educación en comparación al joven que estudia en Ambato, por poner dos ejemplos. Tienen que tener la misma educación y para eso está el Estado. La misma educación que le doy en la escuela pública de Joya de los Hacha tiene que ser la misma educación que le doy en la escuela pública en Ambato. Para eso se requiere profesionalizar a los maestros. Y nosotros teníamos el sistema de evaluación a los profesores y según esa evaluación, la capacitación, accedieron los profesores a maestría. Accedían los profesores de inglés. Había este programa Go Teacher para que vayan y estudien y mejoren su inglés, para que enseñen mejor a nuestros jóvenes. Hacia eso vamos a volver. Pero hoy, en estos 6 años, lo que hicieron fue destrozar las escuelas y no avanzar en el sistema educativo. Y el gran programa de este gobierno fue apadrina una escuela. Apadrina una escuela. Perdón, pero los que hemos sido educados en la educación pública, les decimos claramente a esta derecha, nosotros no queremos que nos apadrine nadie. Nosotros, los ciudadanos, nuestros hijos, nuestros hermanos, no necesitan caridad ni padrinos. Necesitamos que se cumpla la Constitución de la República que dice que la educación es pública, de calidad y gratuita, que asignen el presupuesto que corresponde, que tiene que llegar al 6% del PIB y que hoy no llega ni al 4% del PIB, porque fueron decreciendo la inversión en educación. Aquí lo que se requiere es garantizar los derechos de los ecuatorianos. No pedimos dádivas, sino que se cumplan los derechos consagrados en la Constitución. Que haya igualdad. Allá vamos a ir. Por supuesto, la calidad en la educación. Y así, porque aquí la solución no es un preuniversitario para equiparar conocimientos. Aquí es que nuestros hijos, desde el colegio, salgan con igualdad de conocimiento, desde las escuelas tengan igualdad de conocimiento y que podamos competir a nivel mundial con cualquier joven, porque nuestro conocimiento y nuestra formación sean de óptima calidad. Allí está la clave de cómo vamos a superar incluso ser un país en vías de desarrollo hacia un país desarrollado. Así vamos a superar lo que es los círculos de pobreza. En nuestro gobierno, por primera vez, un miembro de la familia llegaba a ser profesional a través de becas y a través de inversión en las universidades. Cerramos universidades de garaje y pusimos la evaluación a las universidades para que capaciten correctamente y eduquen correctamente con el mejor conocimiento a los jóvenes ecuatorianos. Luisa, 2 cosas en cuanto a la educación. Con todo esto que estamos viviendo los ecuatorianos y la falta de empleo que hoy hay y que la canasta básica está por las nubes, hoy en día habrán mujeres solteras, madres solteras que quieren aprender, que quieren estudiar, pero que van a elegir en 2 cosas, o trabajo o estudio. ¿Sería factible nuevamente aperturar las universidades en los horarios nocturnos para que aquellas madres o aquellos padres que son el sostén del hogar puedan estudiar en horas de la noche? Mire, nosotros vamos a abrir un programa de educación virtual, no solamente para las madres. Tenemos 2 problemas ahorita. Muchos jóvenes se quedaron fuera del sistema educativo, insisto, y hay una brecha muy amplia. 1. 2. La capacidad instalada de las universidades no va a poder acoger a tantos jóvenes, ¿sí? Y el país es muy inseguro. Al ser el país tan inseguro, muchos jóvenes, hombres, mujeres, y ahí las mujeres nos vemos más afectadas, no podemos salir a estudiar en las tardes o noches. Para eso vamos a abrir carreras virtuales. Vamos a abrir la educación virtual mientras vamos cerrando la brecha
de los jóvenes que se quedaron fuera del sistema educativo y mientras vamos también haciendo del país un país más seguro. En cuanto a regrese la seguridad al país, sería factible y bueno pues que regrese el horario nocturno en la universidad. Muchos padres, muchos jóvenes, muchas madres, todas las personas en algún momento sacaron su título en los horarios nocturnos mientras trabajaban en los horarios vespertinos, matutinos. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas, a los colegas que están enganchados, están enlazados con nosotros. Radio La Vecina 104.3, Radio La Propia 97.1, MP Noticias desde Facebook, Radio Fénix 103.5. El clamor de la ciudadanía está visible y tangible, Luisa. Una de las cosas que hoy en día los machaleños, orenses, y me imagino que a nivel nacional se ha vivido con el tema, la problemática de la falta de educadores, con la falta de presupuesto, con escuelas, colegios deterioradas y bueno, muchísimas cosas más. Ojalá en el caso de que usted llegue a la presidencia de la República se encargue de ese presupuesto que siempre ha sido ofrecimiento y pues finalmente no se ha cumplido. Son las 9:18. Luisa, ¿cuál sería también cambiando de tema, cuál es la solución para resolver una problemática en cuanto a salud? Los problemas de liquidez en el Seguro Social, donde hoy en día falta todo, falta dinero, cuando eso debería tener mucha liquidez, ya que todos los meses se descuentan a los valores de aportación a los trabajadores. Son las 9:19 minutos. Son las 9:19 minutos. Estamos enlazados con Radio La Vecina 104.3, Radio La Propia 97.1, Radio Fénix 103.5, MP Noticias desde Facebook. Son las 9:19. Luisa, ¿cuál sería la solución para resolver esta problemática de liquidez en cuanto al Seguro Social donde no hay medicina? Bueno, no han sabido gestionar absolutamente nada en el país y tampoco el IES, ¿no? Mire, y ahí sí que pongan atención los ciudadanos lo que voy a decir. En nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana, el IES, tenías medicina, tenías el mejor equipamiento, tenías médicos que te atiendan, construimos centros de salud, construimos hospitales, funcionaba. Dábamos créditos quirografarios a través del BIES, créditos hipotecarios para construcción de vivienda o compra de vivienda. Y hoy ni siquiera hay medicinas, despidieron al personal médico. ¿Por qué? Porque la derecha siempre ha buscado privatizar el IES. Decir, el IES no funciona y como no funciona, privaticémoslo. Pero aquí, ciudadanos, hacer una reflexión seria. Nosotros demostramos que el IES sí funciona, porque funcionó, porque les garantizó la vida, los tratamientos médicos, las medicinas, con el mejor equipamiento, porque dio cobertura a nuestros hijos. Es decir, sí se puede hacer que el IES funcione. ¿Cómo lo hicimos? El IES tenía 1,5 millones de afiliados y nosotros duplicamos, casi triplicamos el número de afiliados. De 1,5 millones pasó a 3,5 millones. Es decir, sí puedes hacer que el IES funcione. ¿Qué es lo que se requiere hacer ahorita? No lo que está proponiendo el otro candidato, no lo que propuso Guillermo Lasso, aumentar los años de jubilación. No, señores, esa no es la vía para fortalecer el IES. Usted tiene por una parte gente necesitando empleo. Esa gente que necesita empleo adecuado, tienes que devolverle al sector laboral, darle empleo a esa gente. Cuando tú le das empleo adecuado a esa gente se afilia al IES. Cuando afilias al IES, aumentas los aportantes al IES, sostienes el IES y tienes los fondos necesarios para dar la seguridad y la atención a los afiliados.
Muy bien, Ese es el mecanismo. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Sabemos que usted tiene una agenda bastante importante de cumplir en esta provincia. Luisa, queremos agradecerle a usted por haber aceptado nuestra invitación, deseándole siempre pues que le vaya muy bien y que Dios la proteja, la cuide en todo momento, y pues la decisión está, siempre hemos dicho, de los orenses, ¿no? Ya hemos escuchado a Luisa González, candidata a la presidencia de la República, la única mujer que representa como candidata, y es la primera vez, ¿no?, que tenemos una mujer candidata. Le voy a comentar algo brevemente antes de ya despedirnos. Antes de que usted sea mencionada por parte del correísmo como candidata, nosotros en los micrófonos de Radio Líder decíamos, ¿por qué no tomar en cuenta a una mujer que esté llena de capacidad? Una mujer, ¿por qué? Nosotras, las mujeres por naturaleza, sabemos, somos multifacéticas, sabemos cumplir muchos roles. Y bueno, finalmente salió una sola candidata entre 7 caballeros. Son las 9 con 23 minutos. Luisa, el último mensaje para todos los orenses. Un abrazo a toda nuestra gente que ha estado conectada en esta entrevista. Este va a ser un gobierno muy pequeño, muy corto, de 1 año y medio. Eso quiere decir que no hay tiempo que perder, que debemos entrar a trabajar de forma inmediata y urgente. Y los únicos que tenemos el conocimiento de cómo manejar el sector público, el conocimiento de las necesidades de la gente, porque siempre hemos estado junto a ustedes, somos la Revolución Ciudadana, es Luisa González. No podemos votar con odio, no podemos votar con pasiones, porque eso ya nos llevó a votar por quien hoy solo nos ha llenado de dolor, de migración, de pobreza, de inseguridad al país. Es tiempo de votar con amor por la patria, con conciencia de país. Ecuador no aguanta más y no podemos experimentar. Por eso estamos aquí, para decirles a mantener la esperanza y la fe, que junto a Luisa González y la Revolución Ciudadana vamos a poner de pie este Ecuador que nos tiene de rodillas a los ciudadanos. Vamos a poner de pie a una patria que es hermosa, que es trabajadora, que es de gente buena. Así que vamos con fe, que vamos a levantar este Ecuador maravilloso. Muy bien, son las 9 de la mañana con 24 minutos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta importante conversación con Luisa González, candidata a la presidencia por Revolución Ciudadana, lista 5. Son las 9 con 24. Chao.